Bueno, bienvenidos a este programa de Especiales Antel. Hoy tenemos invitado a un senador de la República, trabajador, que ha hecho toda su carrera política y sin tacha, que lo conocemos desde hace muchos años y hoy nos ha dado el privilegio de poderlo tener aquí en nuestras cámaras, en nuestra emisora de radio y en nuestro canal de televisión, Santel Televisión. Senador Antonio Sanguino, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes y también con todos tus internautas que nos siguen a esta hora. Gracias, senador. Pues bueno, tenemos una agenda política bien dura, muchos temas que hablar con usted que sabemos vamos a darle a los televidentes y a los que nos escuchan ideas de lo que usted piensa, cómo se resuelven estos problemas del país. Digamos que entremos con el primer tema, sería la situación política, el inicio de la carrera de la presidencia, donde tenemos al senador Roy Barreras, por ejemplo, ya propuso una revocatoria para la presidencia, un referendo. El ex senador y expresidente Álvaro Uribe acaba de salir, o salió de la detención domiciliaria y ha propuesto a su hijo Tomás Uribe, como dejó entrever, como candidato a la presidencia. El doctor Fajardo ya hizo sus primeras declaraciones. El doctor Jorge Enrique de Robledo, que es columnista aquí del canal, también colocó ya su partido Dignidad, se retiró del polo. O sea que toda esa carrera se está moviendo. El senador Iván Marulanda, del Partido Verde, también ha pretendido y pretende participar en la consulta que ustedes van a hacer. Y Gustavo Petro, pues, aparece de primero en las encuestas. Yo le quería preguntar a usted, y sé que usted también tiene aspiraciones presidenciales, senador, ¿qué piensa de eso y cuáles serían sus propuestas para estos temas en caso de que usted decida definitivamente lanzarse a la presidencia también? Tú lo has dicho, debe ser quizás porque no le está yendo bien al presidente Iván Duque que las elecciones presidenciales se han anticipado. Estamos a un poco menos de 2 años y ya todas las fuerzas políticas han empezado a mostrar sus cartas de cara a lo que será la contienda presidencial de del 2022. El propio Álvaro Uribe fue el que inició la largada con su famosa frase: ojo con el 22. Ojo con Uribe y con el uribismo en el 22. Ya sabemos, usted mismo lo ha dicho, el expresidente y ex senador Álvaro Uribe inició la campaña del Centro Democrático con una propuesta de referéndum, que es una propuesta que pone en tela de juicio no solo el acuerdo de paz, sino también el Estado de Derecho y la Constitución de 1991. Que pretende desmantelar las Cortes, que pretende destrozar la Jurisdicción Especial de Paz, que incorpora de manera populista algunos asuntos que bien puede resolver el uribismo estando en el gobierno sin necesidad de un referéndum, pero bien sabemos que el referéndum es sobre todo una propuesta de campaña electoral. Y todas las fuerzas entonces han comenzado a moverse. Yo siento que aquí van a haber 2 grandes bloques. Por un lado, el bloque que está en el poder, es decir, el bloque en cabeza del Centro Democrático y del uribismo. El propio Uribe está tratando de construir una gran coalición que repita la coalición que llevó a Iván Duque a la presidencia de la República. Sabemos que alrededor de esa coalición van a estar el clan de los Char, en cabeza de Alejandro Char, quien fuera alcalde de Barranquilla, muy cuestionado, por cierto. Estaría también Federico Gutiérrez como otro de los candidatos de esa alianza uribista de extrema derecha, y seguramente a esa alianza se va a sumar el Dilian Francisca Toro, ahora que se ha apropiado del partido de la U después de la salida de Roy. Digamos que alrededor de lo que ha sido la agenda del uribismo se va a configurar seguramente una coalición
para las elecciones del 22. Y del otro lado hay dos grandes corrientes de opinión que pudieran agruparse o en una sola o en dos grandes candidaturas o coaliciones. Una más de centro, en la que están sectores del Partido Liberal y sectores del centro político, Juan Manuel Galán y lo que se conoce como, o lo que hereda del nuevo liberalismo, estarían Roy Barreras y sectores de la U acompañando los sectores del Partido Liberal o de lo que fuera el Partido Liberal con Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle. Estaría también Sergio Fajardo, estaría el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y por el otro lado, digamos, un sector o unos sectores más de izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, Alexander López del Polo Democrático, Francia Márquez, la líder afrodescendiente. Se ha escuchado el nombre también de la excontralora Sandra Morelli, o de Alejandro Gaviria, también por el lado de sectores cercanos al expresidente Juan Manuel Santos. Y el Partido Alianza Verde, que está tratando de designar un candidato presidencial mediante un proceso de competencia interna entre varios precandidatos, entre los cuales me encuentro yo y otros colegas senadores y exgobernadores del partido, dirigentes todos de la Alianza Verde. O sea que va a haber un bloque en el poder, en cabeza del uribismo, y uno o dos bloques de los sectores que pretenderían enfrentar al uribismo para derrotarlo en el 2022. Sí, ojalá que se lleguen unidos para que pueda haber una competencia más equilibrada, porque la división no implicaría pues tener el éxito como se vio en las elecciones de hace 2 años. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad de unión, usted cree, entre el centro, entre el Partido Verde y Gustavo Petro y todas esas fuerzas de ese sector? Yo creo que tenemos que estar juntos por lo menos en la segunda vuelta, porque para eso son además las dobles vueltas, los sistemas de dobles vueltas presidenciales, para que en la primera vuelta compiten distintas opciones, la ciudadanía escoja las dos opciones, entregue 2 boletos para la final, que es la segunda vuelta, y las fuerzas políticas y las ciudadanías se inclinen por una u otra agenda. Nuestra agenda, la de los verdes, es la que yo he venido planteando, por ejemplo, un pacto ecológico y social. Quiere decir, digamos, una propuesta de defensa y de avance en la construcción de la paz y la superación de la violencia, una propuesta económica y social para enfrentar los estragos de la pandemia, reconstruir la economía en clave de economía verde y de transición digital, una reestructuración de la política social en una perspectiva de renta básica de emergencia, matrícula cero, mínimo gratuito de internet para los sectores de menores ingresos, vacuna universal y gratuita una vez esta se, digamos, comercialice en el mundo, para enfrentar y superar de manera relativamente definitiva el coronavirus, una reforma a la política de salud, fundamentalmente una reforma a la Ley 100, también un pacto ecológico para enfrentar el cambio climático. 410 millones de personas, dicen estudios, han muerto por cuenta del cambio climático en los últimos 5 años. Así que, digamos, hay que avanzar en que los colombianos nos pongamos de acuerdo para enfrentar estos enormes desafíos que tenemos como sociedad. Y en segunda vuelta, si no lo logramos en primera, tenemos que estar juntos alrededor de una agenda de esas características para derrotar a quienes están en una lógica totalmente contraria, a quienes quieren mantener la violencia, destruir y destrozar el acuerdo de paz, negar el cambio climático,
arrasar con el Estado social de derecho y con los pilares básicos de la democracia moderna que hay en Colombia. En fin, digamos, esas es más o menos las dos alternativas que tendríamos los colombianos en el año 2022 para elegir. Bueno, yo veo que su propuesta es bien ambiciosa y le agradecemos como colombianos tener ese tipo de pensamientos de parte suya que buscan el bien del país, y le damos gracias por eso. Yo le hago una pregunta que creo que me surge y me debe surgir, que para esa segunda vuelta, de acuerdo al proceso y a la experiencia pasada, y no solo esta, sino muchas, este caso de la ñeñe política, los rumores que hay sobre la compra de votos en Santander, la compra de votos en la costa, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se piensa superar? Supongamos que hay la unión que ustedes esperan tener, y hay el otro bloque, el del Centro Democrático, pero la compra de votos, la registraduría, todo eso, ¿cómo se podría superar para que eso no llegara a suceder? ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso, senador? Primero, hay que examinar muy bien cómo queda la reforma al Código Electoral que está haciendo tránsito en el Congreso de la República. Hay unas alertas y unas alarmas encendidas, pero en todo caso todavía no ha terminado su trámite la reforma al Código Electoral. Nosotros tenemos un Código Electoral que data de antes de la Constitución de 1991. Las normas para toda la mecánica electoral, por ejemplo, son normas que se corresponden a condiciones en las cuales, por ejemplo, no existía el tarjetón electoral. Así que, digamos, es imperativo, es necesario una reforma del Código Electoral, que es lo que está haciendo el Congreso de la República. Allí tenemos que poner los ojos y establecer las condiciones de mayor transparencia, de mayor equilibrio en la competencia electoral. En segundo lugar, nos corresponde también, ojalá, convocar a la vigilancia internacional de las elecciones que vienen. Aquí hay que tratar de que episodios como la ñeñe política no se vuelvan a repetir, extremar los controles a la financiación de las campañas electorales, no solo por la ñeñe política, sino también por la Odebrecht política y por la financiación ilegal de las campañas, que es una constante también en las elecciones, en todas las elecciones que se realizan en Colombia. Y en tercer lugar, por supuesto, una mayor transparencia en el ejercicio mismo el voto, de la capacidad, del derecho a elegir y ser elegido que tienen los ciudadanos, evitando la compra de votos y demás. Siempre es un problema crónico que tenemos, pero por fortuna hay una ciudadanía muy activa, una ciudadanía libre que progresivamente es mucho mayor en volumen y mayor en su capacidad decisoria respecto al voto comprado, respecto al voto clientelista, respecto al voto que llega a las urnas por vías corruptas y por vías clientelistas propias de la vieja cultura política. Yo creo que en estas elecciones presidenciales va a haber una concurrencia masiva, sin precedentes, de jóvenes, de primivotantes, es decir, muchachos que van a votar por vez primera y que van a reaccionar por las propias condiciones de lo que ha ocurrido con el coronavirus y sus estragos en la sociedad colombiana, como también por el malestar social y la búsqueda de cambio. La palabra clave en las elecciones del 22 va a ser la palabra cambio. Estas elecciones van a ser unas elecciones en donde el cambio va a triunfar, creo yo, por lo que siento en el ambiente y por lo que uno constata en las regiones, en los diálogos permanentes con los ciudadanos. Va a triunfar el cambio respecto a el continuismo de quienes hoy están en el poder. Gracias, senador. Bueno, vamos a cambiar de tercio para ir avanzando en este tema. Vamos a hablar de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia, porque esto es un karma que no podemos seguir llevando. Y la pregunta y el tema es la siguiente. Yo hice un programa con la doctora Gloria Cuartas y con la doctora Clara López Obregón hace unos 20 días,
y ella, como usted sabe, Gloria Cuartas es geógrafa. Y colocó unos mapas que permiten establecer esas relaciones entre el asesinato de líderes sociales y otras variables. Entonces, ella dice que se pretende un desarrollo a sangre y fuego y que colocando los siguientes mapas unos sobre otros da claridad sobre el asunto. Dice que si se ubican los mapas con los homicidios de los líderes sociales en el país, donde están más concentrados, que si se ubican las zonas de influencia de los grupos paramilitares, ese mapa se coloca encima del otro, de Colombia, pues, que si se ubican las zonas de las rutas de influencia del narcotráfico en ese mismo mapa con esas rutas, y que se ubican los megaproyectos transnacionales, las extractivistas, etcétera, en esos mismos mapas, y que se ubican a la fuerza pública del ejército también en esos mapas, vamos a ver que casi todo confluye en los mismos sitios. Entonces, que el asesinato de líderes sociales no es una cuestión al azar, sino que corresponde a una política y a una forma de ser por este tipo de cuestiones, a un desarrollo de sangre y fuego. ¿A usted qué le deja ese tipo de análisis y qué piensa usted de eso? A mí me gusta más bien la perspectiva de análisis que nos ofrece un investigador de estos temas como lo es Ariel Ávila. Correcto. Ariel Ávila y la Fundación Paz y Reconciliación han venido trabajando hace varios años con un concepto que es traído, digamos, de investigaciones similares que se han hecho en otros contextos de América Latina principalmente, y es lo que ellos denominan el autoritarismo subnacional. Yo no creo pues que haya una política de Estado o que haya una orden desde la presidencia de la República o desde una fuerza política en particular para asesinar líderes sociales. Lo que sí creo es que hay un fenómeno sociológico que se parece mucho al concepto de autoritarismos subnacionales. Es decir, tenemos un régimen democrático, tenemos una constitución del 91, tenemos unas cortes que actúan y que resisten, digamos, a las pretensiones a las pretensiones autoritarias de quienes están en el poder. Digamos, el uribismo es un proyecto autoritario, pero no ha podido doblegar el sistema político colombiano. Pero ese sistema político colombiano de carácter democrático, de una democracia restringida de todas maneras, de una democracia maltrecha, de una democracia amenazada, tiene como una de sus amenazas y de sus acechanzas estos autoritarismos. Y esos autoritarismos son ni más ni menos que unas especies de pequeñas dictaduras territoriales. Algunos otros investigadores, incluso agencias de Naciones Unidas, han identificado 33 enclaves criminales en todo el territorio nacional, 33 pequeños enclaves o enclaves criminales territoriales. ¿Y qué hay en esos enclaves? Hay autoritarismo, digamos, hay fuerzas políticas locales aliadas con estructuras armadas criminales, hay economías ilegales, no solo del narcotráfico, sino también de la minería, sobre todo de la minería ilegal, hay, por supuesto, sometimiento a las comunidades y a los ciudadanos, y allí entonces ocurren fenómenos de asesinatos de líderes sociales, hay copamiento territorial en zonas que fueron dejadas por las FARC y que no fueron copadas por el acuerdo de paz en su implementación. Así que, digamos, el escenario es relativamente complejo y eso explica que no exista un solo patrón respecto a los autores en los asesinatos de líderes sociales, pero sí, como bien lo advierte Ariel Ávila en su último texto, ¿no? ¿Por qué los matan?, se llama su texto. Hay un patrón común en relación con las víctimas. Son generalmente líderes ambientales que se oponen a proyectos de megaminería o a proyectos digamos, de narcotráfico, de cultivos de uso ilícito, etc. Son líderes sociales que defienden el acuerdo de paz, son líderes sociales que representan, digamos, causas comunitarias
en contra de la violencia y en favor de la paz, etcétera, etcétera. Así que, digamos, el escenario es mucho más complejo, no se reduce a una sola política de Estado, pero sí, por supuesto, hay una enorme responsabilidad del gobierno que actúa como una organización no gubernamental registrando los hechos y a veces agentes del Estado actuando digamos, en complicidad con estos fenómenos y con quienes persiguen y asesinan a los líderes sociales. Hay un hecho, eso sí, que hay que registrar y es la proliferación de amenazas bajo la denominación de Águilas Negras con un discurso de extrema derecha, ¿no?, que pareciera ser originadas en algún centro o en algún espacio, digamos, de la extrema derecha política colombiana, que hace que además, sin que tengan una estructura militar reconocida, aparezcan amenazas a lo largo y ancho del país, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde Arauca hasta el departamento del Chocó, con la misma denominación, con las mismas víctimas y con el mismo discurso de extrema derecha. Gracias, senador. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con otros temas de interés que ya tenemos aquí preparados para preguntarle. Regresamos en un segundo, por favor, en unos segundos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, senador, yo quisiera hacerle otra pregunta a usted. Yo estuve en un programa con usted hace unos meses cuando se estaba proponiendo lo de la renta básica en Colombia. Quería preguntarle de ese tema. ¿Todavía es viable la renta básica? ¿Es necesaria la renta básica? ¿Y qué sabe usted de ese tipo de ayudas en otros países? ¿Cómo han resuelto otros países a sus ciudadanos? ¿Cómo los han apoyado en este caso? En ese programa hablamos, se propuso y después el gobierno no la aceptó, no tuvo el trámite en el Congreso. ¿Es necesaria la renta básica para ayudar a los ciudadanos, senador? Es absolutamente urgente. Los informes que estamos recibiendo, las propias cifras del Ministerio de Hacienda implican, y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE,
indican que la situación en Colombia es muchísimo más grave de lo que habíamos pensado y de lo que el propio gobierno había venido reconociendo. El Producto Interno Bruto del país cayó a menos 9%, pero además la pobreza, según cifras del propio DANE, está por encima del 50%. La mitad de la población ha quedado en pobreza, o mejor, se ha aumentado el nivel de pobreza a la mitad de la población. El número de personas que pasó de consumir 3 comidas a consumir 2 o a consumir 1 comida diaria se cuentan por millones. Los niveles de desempleo bordean están por encima del 25%. Se quebraron 140.000 empresas, un 70% de ellas microempresas o empresas unipersonales. La pobreza monetaria, que estaba en un 27%, está por encima del 40%. En un 27% antes de la pandemia, ahora está en un 40%. La deserción escolar de las universidades públicas es del 52% y de los colegios y de las escuelas públicas es del 49.1%. Es decir, todos los indicadores sociales están en una situación absolutamente alarmante. Y a esta situación de pobreza y de estragos por cuenta de la pandemia, de estragos de la pandemia del coronavirus en la situación económica y social de la población, agréguele lo que está ocurriendo con la ola invernal y con los desastres que están ocurriendo en el país. Providencia quedó prácticamente destruida. El departamento del Chocó está viviendo momentos dramáticos, pero lo propio está ocurriendo en casi todos los departamentos del país. Por lo menos unos 50.000 damnificados se cuentan por los últimos episodios de invierno que están ocurriendo en Colombia. Así que la situación social es dramática. La mitad del fondo de emergencias, de mitigación de emergencias, no se ha gastado. Están ahí en caja. El señor ministro de Hacienda piensa que la mejor manera de enfrentar la pandemia es ahorrando y no gastando. Así que el gobierno nacional debe entender, el señor presidente de la República debe entender que con un programa de ingreso solidario de 160.000 miserables pesos, no es posible enfrentar las circunstancias de pobreza que está viviendo la población. ¿Quién come con 160.000 pesos? Les pregunto yo a quienes nos están viendo. Nadie. De esos 160.000 pesos, por lo menos 50.000 pesos se gasta la familia entre el servicio de parabólica y los servicios públicos que no disminuyeron en la pandemia, y le quedan 100.000 pesos para sufragar el resto de gastos. El gobierno colombiano debe ponerse la mano en el corazón. Ahora, la renta básica de emergencia sigue en trámite en el Congreso de la República. Nosotros vamos a insistir en ello, como también está en trámite un proyecto de ley de matrícula cero para los 2 semestres de las universidades públicas en el 2021, como también está en trámite un proyecto de básico gratuito de Internet para que los muchachos se puedan interconectar de manera gratuita cuando no tiene la familia ni para pagar un tapabocas, ni para lavarse las manos cada 3 horas, y mucho menos para pagar una conexión a Internet. Así que, digamos, estos indicadores sociales en caída solo pueden resolverse por una acción audaz y decidida del gobierno. No hay otra manera de enfrentar esta situación de empobrecimiento generalizado de la población que estamos viviendo en Colombia. Senador, ¿qué ejemplos tenemos en otros países de estos manejos que podríamos proponerle al gobierno para que esto se haga? ¿Usted qué conoce de esos ejemplos en otros países que hayan podido resolver estos problemas? En España, por ejemplo, se implementó la renta básica de emergencias. En Estados Unidos, Donald Trump implementó la renta básica de emergencias. En Chile, en Brasil, en Perú también se han implementado programas de renta básica de emergencias. Es que no hay otra manera
de enfrentar la crisis económica y de enfrentar el empobrecimiento generalizado de la población. Cuando las sociedades, cuando las economías no pueden responder a la garantía, a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, los gobiernos tienen que acudir a fórmulas heterodoxas, a fórmulas innovadoras, a fórmulas, digamos, que en otros momentos podrían considerarse como desaconsejables desde el punto de vista del gasto público. Pero estos son los momentos para que los gobiernos y los estados se endeuden y para que se atiendan las necesidades mínimas de la población. Y eso es lo que no ha querido hacer este gobierno y el señor ministro de Hacienda. Es más, una política de esta naturaleza, de renta básica, por ejemplo, es una medida anticíclica, porque activa la economía, porque evita que la economía se desplome, porque estimula el comercio, porque estimula la demanda de bienes de consumo básico, de alimentos, mire, la caída en la producción de alimentos y la caída del campo también se debe al empobrecimiento de la población. La gente no tiene cómo comprar sus alimentos y eso está golpeando también al campo colombiano. Así que la audacia que no ha tenido el gobierno hasta ahora y la decisión política deben ponerse al orden del día para enfrentar este momento tan duro que está viviendo la humanidad y que aún no ha pasado y que va a durar todavía por lo menos un año más mientras se encuentra y se masifica la inmunización o la aplicación de la vacuna que se logre descubrir. Senador, ¿en qué consiste la propuesta de la renta básica? ¿Cuánto es el valor? ¿A quiénes llegaría? ¿Cómo sería todo ese propuesto? ¿Cómo sería la propuesta de renta básica que está en el Congreso en este momento? Es una propuesta de un salario mínimo mensual por 3 meses, prorrogables a 2 meses adicionales para 9 millones de familias que fundamentalmente implican o enlistan a las personas que han perdido su empleo, las personas que viven de la economía informal, las madres cabeza de familia, las víctimas de la violencia, los beneficiarios de los actuales programas de emergencia social como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia Mayor. Y la idea es, con una sola bolsa y con un salario mínimo mensual, atender a 9 millones de familias, que significarían cerca de 30 millones de colombianos. Repito, es una medida temporal que fundamentalmente busca garantizar que en medio de estas circunstancias las familias cuenten con un ingreso básico para sortear y para atender sus necesidades más inmediatas y para evitar que sus condiciones de vida se deterioren como ha venido ocurriendo en estos meses de pandemia. Senador, y los indicadores económicos antes de la pandemia, los había dicho inclusive el mismo DANE, eran dramáticos. Usted ya lo acaba de mencionar. Son indicadores económicos de altísima pobreza. Con esto de la pandemia y ahora con este problema del huracán por allá en San Andrés, en Providencia, pues las cosas se agravan todavía más. Entonces, se justifica una renta básica con mucha más seguridad y es más necesaria. Y si beneficia a 30 millones de personas, pues yo creo que valdría la pena. Yo quisiera preguntarle eso de los indicadores económicos, no los de ahora, los que venían antes de que iniciara la pandemia y que el mismo DANE publicó. ¿Usted qué lo lleva a entender eso con dos años ya de gobierno del presidente Duque? Pues que el presidente, digamos, ha mostrado una incompetencia solo comparable con la del presidente de entonces, Andrés Pastrana Arango. Yo creo que el presidente Duque en incompetencia le gana de lejos al expresidente Andrés Pastrana Arango, que salió además muy cuestionado también. En términos económicos, tú lo has dicho, las cifras son elocuentes en relación con las circunstancias que traía el país antes de la pandemia. El DANE, por ejemplo, solo voy a hablar de un indicador. El DANE había identificado
que la pobreza monetaria de los colombianos llegaba al 27%. Es decir, estamos hablando de cerca de 15 millones de personas. ¿Qué es la pobreza monetaria? Pues es la ausencia de recursos, de ingresos de la población o de ingresos por debajo de lo que se conoce en el indicador de línea de pobreza, la línea de pobreza, precisamente. Es decir, los ingresos básicos que debería recibir una familia, que es por debajo del salario mínimo mensual vigente. Y eso significaba, por supuesto, que la economía no venía bien, y que la economía no venía bien si no reduce esos indicadores de pobreza monetaria. Esa pobreza monetaria en la pandemia, según el propio DANE, está por encima del 40%. Casi hemos duplicado el número de pobres por línea de pobreza o por ingreso monetario en este periodo. El registro o el resultado de la gestión económica del gobierno del presidente Duque, pues entrega ese dramático resultado de un 40% de personas en condición de pobreza monetaria. Bueno, senador, vamos a ir a otra pausa y regresamos en unos segundos para las otras dos conclusiones finales, dos preguntas que le tengo más para que la gente se entere de su visión de la vida. Entonces, vamos a la pausa y ya regresamos. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo Como otros compañeros, vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, senador, ya regresamos. Entonces, yo vengo con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el modelo económico que le sirve al país? ¿Un modelo capitalista, el modelo basado en la extracción de los minerales o del petróleo, de todas esas cosas? ¿O el modelo de industrialización del campo? ¿O el de eliminar los tratados de libre comercio? ¿O la apertura industrial para la industria nacional? ¿Cuál es el modelo económico que necesitamos en un país como Colombia para llegar al subdesarrollo? Desde mi punto de vista, ser solamente y extraer las cosas de los suelos, de las minas, no nos da desarrollo, nos vuelve una colonia, porque vienen empresas de otros lugares y simplemente vienen y se llevan la riqueza a unas regalías muy bajas y realmente el país no progresa. Entonces no estamos en vía de desarrollo sino en el colonialismo. Entonces la pregunta que le hago yo a usted, senador, ¿cuál sería el modelo económico que nos conviene
para el futuro de los colombianos? Pues por supuesto que aquí no estamos en una discusión o en una disyuntiva entre capitalismo y socialismo. Estamos en una economía de mercado. Joseph Stiglitz acaba de publicar un texto que se denomina precisamente el capitalismo progresista, ¿no? Y lo que hace Stiglitz es un análisis de la economía norteamericana y de la economía mundial y ofrecer una serie de medidas, un conjunto de decisiones de política económica que deben ser tenidas en cuenta para consolidar, digamos, una economía de mercado, pero que al mismo tiempo se garanticen acciones estatales que redistribuyan riqueza y que disminuyan desigualdades y exclusiones económicas y sociales. Es decir, una economía capitalista próspera y progresista es aquella que garantice también al mismo tiempo políticas redistributivas del ingreso y que permitan, por supuesto, evitar esta suerte de tendencia natural de la mano invisible del mercado de generar asimetrías y desigualdades. Es decir, economía de mercado con intervención del Estado es lo que en primer lugar yo diría. Pero en segundo lugar, usted mismo lo ha dicho, no se puede pensar el desarrollo, ni el desarrollo económico, ni en general el desarrollo de una sociedad, si no se piensa desde una perspectiva sostenible. Porque los recursos se están agotando, porque la Tierra, el planeta Tierra es un planeta que puede vivir sin la vida humana si no incorporamos una perspectiva de desarrollo sostenible al desarrollo económico y social de los países. Y eso significa pasar de, por ejemplo, la producción de energía de fuentes fósiles a producción de energía de fuentes limpias, lo que se conoce como la transición energética. Eso pasa también, por supuesto, por volver a la producción de alimentos. La FAO, por ejemplo, anticipa una gran crisis y una hambruna mundial por cuenta de la crisis en la producción de alimentos, que se agrava con estos hechos recientes de la pandemia del coronavirus. Así que hay que pensar también la economía en una perspectiva de economía verde, de economía sostenible. Y en tercer lugar, por supuesto, hay que volver a una suerte de keynesianismo del siglo XXI, digamos de lo que se conoció como los estados de bienestar, que fueron desmantelados desde la década de los 90, desde los tiempos de Margaret Thatcher, y toda esa ola de desmantelamiento de los estados de bienestar en Europa, y luego lo que ocurrió en Estados Unidos con el famoso consenso de Washington. Así que estos son tiempos para que los estados vuelvan a cumplir en contextos del siglo XXI su papel de garantizador o de garantía de los derechos sociales, económicos y ambientales de toda la población. Senador, ¿y los tratados de libre comercio? Hay que revisarlos. Correcto. Los tratados de libre comercio hay que revisarlos porque los términos de intercambio entre los países también se colocan en cuestión con esta crisis que estamos viviendo en el mundo de hoy, ¿no? Nosotros tenemos 17 tratados de libre comercio en Colombia. Hemos hecho varios debates en el Congreso de la República y lo que estamos diciendo es que no se pueden seguir aprobando tratados de libre comercio y que más bien lo que tenemos que hacer es revisar los 17 tratados que hoy tenemos, porque Colombia tiene que cambiar su vocación productiva. Colombia tiene que sustituir la producción de carbón, petróleo, níquel y minerales y recursos naturales por lo que en Europa se denomina no solo economía verde, sino también transición digital. Nosotros tenemos que cambiar nuestros patrones de acumulación y de producción de riqueza. Nosotros tenemos que acudir al conocimiento, ¿no? A la innovación, a la tecnología y acudir a nuestra producción alimentaria. Colombia puede convertirse en una gran despensa agrícola, pero además Colombia tiene que convertir en un factor de desarrollo su biodiversidad. La mayor riqueza que tiene Colombia no es el petróleo, ni es el carbón, ni es el níquel. La mayor riqueza que tiene Colombia es su biodiversidad. Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Y la biodiversidad implica investigación médica, implica avances de las ciencias, implican nuevas
nuevos bienes y servicios que pueden ser puestos al servicio de la humanidad, incluyendo el turismo de naturaleza, por ejemplo, como un gran generador de empleo en el país. Así que hay que volver los ojos sobre la Colombia verde, sobre la biodiversidad, que repito, es una inmensa riqueza que aún no hemos descubierto y que más bien acabamos con este modelo de economía extractivista que tenemos en Colombia. Incluso, lo voy a decir de esta manera, aquí no solo hay que sustituir coca, aquí hay que sustituir minería, aquí hay que sustituir carbón, aquí hay que sustituir actividades depredadoras del ambiente por riqueza generada a partir de nuestra biodiversidad, de la inventiva, del talento de nuestros jóvenes y de nuestros ciudadanos, y a través, por supuesto, de la producción alimentaria, que es otra gran potencialidad para recuperar el campo y convertirlo en un factor de desarrollo del país. Senador, usted fue docente, estuvo en la parte, tengo entendido que usted fue maestro. ¿Y qué opina usted de la educación, esa revolución educativa que tanto necesita el país para que muchos jóvenes, los ninis que llaman ahora, que ni trabajan ni producen nada, tengan un futuro para el país y se vuelvan una fuerza productiva, teniendo una carrera o un proyecto educativo que les permita salir adelante? Usted que fue educador, ¿qué me puede decir de ese tema? No, lo primero es que se necesitan medidas de emergencia. La señora ministra de Educación no se puede quedar como una notaria registrando lo que va ocurriendo. Repito, las cifras son dramáticas. Nosotros tenemos un poco más de 1.200.000 jóvenes en las universidades públicas, 32 universidades públicas del país. De esas, de ese 1.200.000 jóvenes, 600.000 están desertando de las universidades públicas. Y no son jóvenes que van a ser absorbidos por el mercado laboral. Es decir, que esos ninis de los que usted habla se van a incrementar o se están incrementando en un número de 600.000. Óigase bien, toda una generación de jóvenes en la calle o en sus casas sin ningún tipo de alternativas para desarrollar su proyecto de vida. Segundo, niños y jóvenes, lo dice el propio Ministerio de Educación Nacional, 49.1% de deserción de niños y jóvenes de quienes están en las instituciones públicas de educación primaria y de educación secundaria. Es decir, estamos presenciando un verdadero drama, una verdadera tragedia de niños, adolescentes y jóvenes que están siendo expulsados del sistema educativo colombiano. ¿Cuántas generaciones nos va a costar recuperarnos si no reaccionamos de manera inmediata y si no desarrollamos una acción urgente por parte del Estado y de la sociedad para atender a esos niños? Y claro, luego hay que resolver los problemas de cobertura, los problemas crónicos de coberturas que tenemos. Es que el promedio nacional de acceso de los jóvenes a la educación superior, por ejemplo, es del 40%, o en los mejores casos, en algunas ciudades o departamentos, del 50 al 60%, pero se nos está quedando la mitad de la población joven sin acceso a la educación pública superior o sin acceso en general a la educación técnica, tecnológica o superior, porque los problemas de cobertura, digamos, en la educación básica y media, más o menos estaba resuelto. Pero, repito, se está produciendo una tragedia educativa en el país que requiere una acción urgente del gobierno. Y este gobierno sigue impávido, sigue congelado, sigue asumiendo una actitud contemplativa frente a esta tragedia social y educativa que está viviendo el país. Pero, senador, es que es increíble que, viendo lo que está pasando, como que uno no ve políticas que estén resolviendo esta situación, como que no hay planes o propuestas que busquen solucionar la situación de la deserción estudiantil universitaria, por ejemplo. ¿Y ahí qué hacer? ¿Cuál sería su propuesta? Movilización y presión, es que no hay más. Mire, la matrícula cero, nosotros venimos insistiendo junto con los estudiantes y las comunidades educativas en que se garantice matrícula cero.
En las universidades, la mitad de las universidades del país, unas 15 instituciones educativas, se garantizó matrícula cero en el segundo semestre de este año, el segundo semestre que está terminando. ¿Quiénes financiaron esa matrícula cero? Para estratos 1, 2 y 3, porque no fue en general para los estudiantes de las universidades. Bueno, digamos que el 90 o el 85% de los estudiantes de las universidades públicas son de esos estratos, o sea que pudo haberse garantizado una cobertura casi total en materia de matrícula cero en esas 15 universidades, pero se quedaron 17 por fuera. ¿Y quiénes financiaron esa matrícula cero? Las universidades, agravando su situación de déficit presupuestal crónico, y las gobernaciones y las alcaldías. El gobierno nacional creó un fondo de emergencia miserable, como todos los fondos de emergencia que el gobierno creó en medio de la pandemia, aprovechando las facultades que le entregó la declaratoria de emergencia económica. Y con esos recursos lo que hizo el gobierno fue repartir migajas en las universidades en todo el país. Pero repito, la deserción es por lo menos del 52%. Y repito, aquí hay una responsabilidad política de esto que está ocurriendo. La responsabilidad no es de nadie más, sino del gobierno nacional, y eso hay que decirlo con todas las letras y con toda la vehemencia del caso. No hay derecho que eso esté ocurriendo cuando, por ejemplo, el gobierno pretendió girarle en un crédito directo a Avianca, que por fortuna se abortó, de 370 millones de dólares, mientras esta tragedia social está ocurriendo. Sí, senador, vamos a la última pausa y yo dejé para lo último el caso del señor Santrich, todo esto que se está descubriendo en estos días. Entonces regresamos en unos segundos para que hablemos de ese tema que creo que vale la pena tenerlo en cuenta desde su perspectiva. Muchas gracias. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros, vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. Bueno, senador, vamos a hablar del proceso de paz y en este caso del caso Santrich. Se ha descubierto y anda en estos días el boom de que fue un montaje de la DEA, la postura de la coca ya, que el dinero que se manejó también fue manejado, que estuvo involucrada la fiscalía, el señor fiscal anterior, Humberto Martínez. Se dicen todas esas cosas y que utilizaron un falso testigo, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, para todo este proceso.
y lo que se buscaba era destruir y acabar con el proceso de paz. Ahora que esto se descubre, después de todo ese boom periodístico y mediático y de parte de toda esta estructura, ¿a usted qué sabor le deja esto y qué le podemos decir a los colombianos sobre el proceso de paz? Pues que es evidente que ha habido un propósito político dirigido desde el gobierno nacional y desde el partido de gobierno, desde el uribismo y desde su coalición, de destrozar el acuerdo de paz. Aquí ha habido, digamos, una actitud deliberada, una perfidia permanente, reiterada, para destruir el acuerdo. Y principalmente para destruir el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Incluso en la propuesta de referéndum del expresidente Uribe está incorporado de nuevo el propósito de desmontar la Jurisdicción Especial de Paz. No solo de desmontar las Cortes, sino la Jurisdicción Especial de Paz, por el temor a la verdad que está llegando y que va a llegar y que va a seguir llegando a la Jurisdicción Especial de Paz. Una verdad que compromete al propio expresidente Álvaro Uribe y a sectores del uribismo y a sectores del establecimiento político, económico y militar del país. Así que, la perfidia está más que demostrada. El acto de mayor perfidia fue el protagonizado por la Fiscalía General de la Nación en cabeza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien hoy pretenden nombrar de embajador en España, con esta suerte de entrampamiento que se pretendió hacer no solo para atacar a los negociadores de la guerrilla de las FARC, que luego tomaron la equivocada decisión de salirse del acuerdo y de volver a las armas, sino para hacerle daño a la Jurisdicción Especial de Paz. El propósito, el blanco de toda esta operación era la Jurisdicción Especial de Paz en cabeza de su entonces presidenta, la doctora Patricia Linares. Nosotros hicimos incluso con el senador Iván Cepeda unos debates, un debate fundamentalmente en la Comisión Segunda, sobre este proceso, sobre esta operación de entrampamiento que se quiso hacer. Las pruebas que hemos conocido, los 25.000 audios que no fueron entregados a la JEP, demuestran la perfidia y la violación a la ley que en compañía o en complicidad con agentes de la DEA se hizo desde la propia Fiscalía General de la Nación. Yo estoy seguro que aquí no solo se atentó contra la paz, sino contra la seguridad nacional. Ya hemos escuchado que se quería involucrar también al señor vicepresidente de la República de ese entonces, al exgeneral Óscar Naranjo, y a otras personas y dirigentes políticos del país. De tal suerte que a pesar de ese tipo de acechanzas y de ataques al acuerdo de paz, el acuerdo de paz sigue avanzando. El compromiso de paz de los excombatientes, a pesar de que hay cerca de 250 firmantes del acuerdo asesinados desde la firma del mismo, desde el 1 de diciembre del 2016, se mantiene incólume. Ustedes vieron, los colombianos presenciamos la peregrinación que hicieron los excombatientes, pidiéndole al presidente Iván Duque que cumpla con el acuerdo y que proteja la vida de los firmantes del acuerdo. Así que seguiremos defendiendo este acuerdo por sus virtudes, porque es un acuerdo que busca resolver y atender las variables estructurales del conflicto, y porque es un acuerdo que permitió que la guerrilla más antigua del continente y de las más antiguas del mundo hicieran el tránsito a la vida civil y le apuesten hoy a la lucha política y a la construcción de la paz en Colombia. Hemos terminado nuestros especiales ante el del día de hoy y hemos visto en usted un talante presidencial. Hemos logrado descubrir que usted maneja todos los temas con una claridad diáfana en este proceso y por lo tanto pues esperamos que usted en esa consulta del Partido Verde pues le vaya bien y lo tengamos candidato a la presidencia de la República aquí en el país que tanto lo necesita.
De mi parte, que siempre ya tenemos un conocimiento entre usted y yo de hace muchos años, agradecerle que haya estado acá. Y lo veo más joven que antes. El tiempo no le ha pasado, en cambio a mí ya los años sí se me notan más que a usted. No, usted está rozagante. Está muy bien cuidado. Bien, senador. Muchas gracias. Le mando un abrazo inmenso. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de haber podido conversar sobre estos temas que son la preocupación diaria de los colombianos y colombianas. Muy amable. Bueno, senador, aquí queda el espacio para que usted nos mande una columnita semanal grabada en video y nosotros le abrimos el espacio y se la pasamos, como hacemos con la doctora Clara López Obregón, con el doctor Roberto Robledo. Ahí está el campo para que usted también participe de Santel Radio y Televisión, dándonos sus opiniones que son muy importantes de verdad para la ciudadanía, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Por supuesto que lo haremos. Muchas gracias, hasta luego. Feliz día. Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud. Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida, porque tanto yo Como otros compañeros, vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del metro. por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están orgullosas de nosotros y de la ciudad. El metro generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.